Vamos a empezar a ver qué son los géneros periodísticos, ¿sí? Es muy complicado trabajar de esta forma porque es toda una historia. Voy a mostrar lo que tenía preparado para ustedes. ¿Lo pueden ver ahí o no? No, profe, no se ve. Sí, se ve, mi Sí, sí se ve. Se ve ahí un PowerPoint. puede ver. ¿Ah, se ve el PowerPoint? Sí se ve, Ahora claro. sí. Sí. Sí se ve. Sí, sí se ve. Bien. Ahí se está viendo el PowerPoint. Sí, sobre géneros periodísticos. Bien. ¿Están viendo todo el PowerPoint o solamente una parte? Todo. Los géneros Se periodísticos. ve toda la Todo. pantalla. Bien. Bien. Entonces vamos con los géneros periodísticos, ¿sí? Los géneros periodísticos son varios, así como en la literatura hay distintos tipos de textos, ¿sí? ¿Cuáles son los textos que encontramos normalmente en la literatura o en la lengua? Un ¿Se cuento puede acuerdan? ser. Cuentos, Los géneros narrativo, el cuento. narrativos, el cuento, la novela, ¿sí? La poesía. Fábula. La poesía, la fábula, mira, todos esos textos, ¿sí? Tienen distintas formas de trabajarse y distintas formas de, digamos, de escribirse, ¿verdad? Pero así como en la parte literaria o en los textos en la literatura o en la lengua, tenemos distintos textos, también dentro del periodismo existen otros géneros que son los géneros periodísticos, ¿sí? Hay unos que son informativos, ¿sí? Y dentro de los informativos tenemos la noticia, la crónica y la entrevista o reportaje. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos los de opinión. Dentro de los textos de opinión que están la nota, la columna, el editorial y el último que se usa a veces en las revistas o incluso también en algunos diarios, ¿sí? Es la semblanza. La semblanza es como una fotografía escrita de la persona, ¿sí? Muchas veces ustedes cuando están leyendo una revista y le hacen una entrevista a alguien, a veces esa entrevista va con una semblanza, ¿sí? Cuando dice, por ejemplo, se le preguntó sobre tal cosa y la persona ríe, mira para otro lado como no queriendo contestar. Bueno, también se está haciendo una semblanza de esa forma. ¿Qué es la noticia? Recién estaban diciendo que es un hecho, un suceso y algo por el estilo, ¿sí? Básicamente es el relato de un hecho que sucedió efectivamente. Ese hecho tiene que ser verdadero, como decíamos, tiene que ser inédito, tiene que tener interés general porque se comunica a un público masivo. Esta noticia que recién comentábamos de que es apenas una cosita chiquita, por ejemplo, el tema de los jubilados, el pago de los jubilados, es de interés general porque ustedes vieron que interesa a un montón de gente, a muchísima gente. Y tiene que ser actual, obviamente. La noticia es noticia solamente cuando se convierte, cuando es trasladada a los medios de comunicación, ¿sí? Supongamos que a algunos de ustedes le roban un celular en la calle. Ojalá que no, pero supongamos que le ocurre eso, ¿sí? Les roban un celular en la calle. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa eso? Ustedes, en cierta forma, obviamente, se molestan, se bajonean, van y se lo cuentan a sus compañeros en la facultad o a su familia. Ese hecho, ¿sí? Que fue un
un acontecimiento, ¿sí? Se transformó en suceso cuando se lo comentaron a otra persona. Y la otra persona le dice, mirá, yo creo que vos tenés que ir a la policía y hacer la denuncia. Y usted dice, no, la policía no, si no va a hacer nada, no lo voy a recuperar, qué sé yo. Finalmente deciden ir a la policía. En la policía ese hecho queda grabado, ¿sí? Y viene el periodista y levanta esa información de la policía. Lo publica en los medios y así es cuando ese suceso que fue acontecimiento, ¿sí? Pasa a ser noticia. ¿Se entiende? Medianamente eso es lo que sucede. Para que una noticia sea completa, tiene que contestar a 5 preguntas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién? ¿Quién fue el protagonista? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo y dónde? Normalmente deberían estar todas las preguntas estas. Normalmente deberían estar todas las preguntas esas. Pero ¿qué pasa? A veces el cómo es medio complicado encontrarlo, ¿sí? Entonces, si no está el cómo, bueno, no hay mucho problema. Pero el qué, quién, cuándo y dónde sí tienen que estar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las estructuras de las noticias? Hay distintas estructuras de noticias y el periodismo las ha estipulado, las ha manejado de una forma en que se llaman pirámides, estructuras de noticias o estructuras piramidales, ¿sí? Eso lo deben haber recordado con el profesor Pablo Sosa, cuando lo deben haber visto. ¿Lo vieron eso con Pablo Sosa? Sí. Bien. Entonces, la pirámide normal, ¿cuál es? Obviamente es esta. No se han roto mucho la cabeza para ponerle nombres a las estructuras, ¿sí? Una pirámide normal comienza con una cronología de los hechos y culmina con lo más importante, que es el desenlace. Esta es la más parecida a un cuento, ¿sí? Porque empiezo a contar el cuento y termino con lo que sucedió al final, ¿sí? Había una vez una niña en el bosque llamada Caperucita, bla, 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 bla. El bosque, el lobo le engañó, se fue, se la comió la abuela, y finalmente la pendeja entró y encontró al lobo disfrazado de abuela, no sabía que era la abuela, no sabía que era el lobo, creía que era la abuela, y finalmente se la come el lobo, y un leñador que por allí pasaba la salvó. ¿Sí? Hasta ahí es el cuento, ese es el cuento. ¿Sí? Que la salva, y la salva a la niña, la salva a la vieja, y quedan todos felices y contentos, y el lobo queda muerto ahí en el río. ¿Sí? Ese es el cuento. Así es una estructura de noticia en forma de pirámide normal. La otra pirámide es la pirámide invertida, obviamente está al revés, ¿sí? Y comienza con el desenlace, o sea, con la caperuza, la abuela y el leñador contentos, el lobo muerto, y después viene la otra parte que es la cronología, ¿sí? Dentro de esas dos, ¿sí? Esta es la que más se usa. La cronología puede estar toda o puede estar solamente una parte, pero básicamente lo más importante ya está dicho en el desenlace o en lo que algunos llaman cabezas de noticia. Tengan en cuenta todas estas cosas que les voy diciendo, porque estas son temas que vamos a ir desarrollando mucho durante todo el cuatrimestre. Cabeza de noticia es la parte esta de arriba, ¿sí? Del desenlace de una pirámide invertida. Y luego tenemos otra que se llama pirámide trunca, yunque o martillo, que comienza con una cabecita, ¿sí? Que es una síntesis, ¿sí? Algunos lo llaman copetelit, otros lo llaman resumen, otros lo llaman síntesis, otros lo llaman sumario. Tiene distintas maneras de llamarse, ¿sí?
Y luego continúa como si fuese una pirámide normal, con una cronología y con el desenlace. Esta no se usa mucho, antiguamente sí se usaba el diario que medianamente puede trabajar con este tipo de pirámide es el página 12. Si ustedes leen una noticia en página 12, hay algo que sale en negritas al principio de la cabeza, ¿sí? Y ese es esta cabecita o el resumen de la noticia. No se usa ya tanto esto. No, tienen que tener en cuenta que es distinto el copete, ¿sí?, de una bajada. No es lo mismo copete que bajada. Y ahí vamos a otro tema que también es importante que sepan. Un copete es este sumario, ¿sí?, este resumen que sale al principio y contesta las 5 preguntas, normalmente contesta las 5 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Sí? En cambio, la bajada es distinta. La bajada es una frase, ¿sí? Es apenas una oración. ¿Qué es lo que hace? Amplía el título. Amplía el título. Pregón, tribuno, usan bajadas. ¿Sí? Pregón, tribuno, Clarín, usan bajadas. Nación usa bajada. Gaceta usa bajada. Todos esos diarios están utilizando bajadas. ¿Sí? O sea, ya vamos a ver más adelante las estructuras del diario, cómo está armado el diario. ¿Sí? Pero imagínense ustedes un diario. ¿Alguna vez vieron un diario? Poco, ¿no? Poco y nada. Bueno, empecemos a leer diarios, chicos. Sí. Empecemos a leer diarios porque es importante. ¿Sí? Los diarios tienen algo que se llama paratextos textuales. Para textos textuales, ¿sí? ¿Qué son los paratextos? Lo deben haber estudiado también en lengua, en 5º año, en 4º año, en 3º, ¿sí? Deben haber visto paratextos. Los paratextos son títulos, ¿sí? Fotos, epígrafes, todas esas cosas son paratextos. Dentro de los paratextos del diario hay algo que se llama cintillo, volanta, título, bajada. ¿Sí? Imagínense la página del diario y tenemos la volanta arriba, el título y debajo viene la bajada. Y después viene el texto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron alguna vez en los diarios? Hello. Sí, lo vimos. Bien. Entonces, esa es la manera en que ustedes van a poder encontrar las bajadas, ¿sí? Leamos diarios. ¿Cómo se hace una noticia o cómo se estructura una noticia y cuáles son las preguntas que se hacen en la noticia? Por ejemplo, en esta noticia dice: la comisión directiva de ADEP convocó de manera urgente para mañana a los delegados de Capital a una reunión informativa en la sede de la entidad, donde se analizarán las medidas de fuerza a seguir para reclamar el pago de los salarios adeudados. ¿Cuál es el qué de esa noticia? Convocó de manera urgente. No, la reunión informativa. Ese es el qué. ¿Sí? Ese es el qué. ¿Quién convocó a una reunión informativa? La comisión directiva de ADEP. La comisión Comisión directiva de ADEP. ¿Sí? Ese es el quién. ¿Cómo la convocó? De manera urgente. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para mañana. ¿Cuándo? ¿Y dónde? En la sede. En la sede de la entidad. ¿Sí? Ese es el dónde. Ahí están todas las preguntas contestadas. ¿Sí?
Ahí están todas las preguntas contestadas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Sí? A veces yo les dije que el cómo, a veces no encontramos el cómo, ¿sí? Acá lo pusimos de manera urgente para que ustedes sepan cómo fue convocada la reunión. ¿De acuerdo? ¿Eso es una bajada? ¿Perdón? ¿Eso es una bajada? Esto puede ser una bajada, esto es un copete, digamos. ¿Sí? Dentro de una noticia, si está fuera de la noticia, un copete. Si está dentro del cuerpo, ¿sí? Es cabeza de noticia. ¿Sí? A ver, vamos a repetir. Si ustedes tienen volanta, título y ponen esto y después empiezan con toda la noticia, esto es copete. ¿De acuerdo? Si lo ven dentro del cuerpo de noticia, Sí. dentro del cuerpo es cabeza de noticia. ¿Se entiende? Porque yo después de esto puedo decir que la reunión fue convocada en virtud de que los salarios no alcanzan para los docentes y que es necesario reactualizarlos o actualizarlos de acuerdo al índice de costo de vida, ¿sí? Punto aparte, los delegados creen que si no se acatan estas medidas, va a haber, ellos consideran que es necesario realizar un paro de manera indeterminada hasta que el gobierno dé soluciones a este conflicto. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, sí. Entonces, yo puedo, esto es apenas una parte de la noticia, ¿sí? Que si está dentro del cuerpo, es cabeza de noticia. Dentro del cuerpo es cabeza de noticia. Si está separado, ustedes vieron que los diarios hay la bajada, ¿sí? Tiene un tipo de letra distinto, una tipografía distinta que la que tiene el cuerpo de noticia. Entonces, si esto está con otra tipografía distinta, es copete. Si no, si está dentro del cuerpo de la noticia, es cabeza de noticia. ¿Mm? Veamos cómo se hace esta noticia a partir de al día siguiente. ¿Sí? La Comisión Directiva de ADEP decidió ayer continuar los paros en las escuelas de Capital sin asistencia en los lugares de trabajo por tiempo indeterminado, en reclamo a la deuda que la provincia mantiene con el sector. ¿Sí? ¿Cuál es el qué? Continuar los paros. Continuar los paros. ¿Sí? Ese es el qué. ¿Quién decidió continuar los paros? La Comisión Directiva de ADEP. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Ayer. Eso lo decidió ayer. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En dónde? En las escuelas de Capital. Ese es el dónde. ¿Y cómo va a ser la medida de fuerza? Sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo es la historia? Es fácil hacer una noticia. Es más, esto es lo que ustedes hacían con el profesor Sosa de hacer una noticia en una oración simple. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? El profesor Sosa le pedía hacer una noticia en oración simple, y ustedes tienen que poner sujeto, complemento, predicado, bueno, todas esas cosas. ¿Sí? Acá básicamente esto es el trabajo que ustedes tenían que hacer el año pasado. ¿Sí? Bueno, básicamente hasta ahí es esto de noticias. ¿Se han entendido? ¿Se entendió? Es fácil. Sí, profe. Yo voy a subirles un trabajo práctico en el cual ustedes tienen que hacer una noticia. Pero no tienen que copiar. A ver, la idea no es copiar, ¿sí?
sino la idea es que ustedes hagan su propia noticia. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a hacer esa noticia? Algo que les haya sucedido durante, en estos días de pandemia. ¿Sí? No sé, el COE o la policía llegó a la casa del vecino porque aparentemente estaba infectado y tuvieron que llevarlo al hospital San Roque. Ahí en el San Roque están atendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Al hospital San Roque porque había peligro de que estuviese infectado con el virus del COVID-19. Entonces, por ejemplo, una noticia como esa. Fueron a comprar ustedes verdura haciendo, digamos, fueron a comprar algo para su madre o para cocinarse ustedes. Y llegaron, por ejemplo, la noticia de recién, que me decían ustedes de que ayer habían abierto o dado la posibilidad de salir en esta zona amarilla que había, y hoy está lleno el centro, por ejemplo. ¿Sí? La gente sigue circulando por las calles sin barbijo, sin respetar el distanciamiento social. Bueno, todas esas cosas las pueden ir volcando en una noticia. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos hacer una cabeza de noticia estructurada por ustedes. Por eso digo, no copien, no quiero que vayan a un link de algún diario y me copien una noticia. Háganlo ustedes. ¿Sí? De esa manera vamos a ir aprendiendo. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta de ustedes? Profe, yo creo que al momento de relatar una noticia con los hechos policiales se debe tener un cierto cuidado con el vocabulario. Sí, hay que tener cuidado con el vocabulario. A ver, cuando ustedes estudiaron verbos en algún momento, lo recuerdan, la fecha de entrega ya la vamos a ver para la semana que viene, ¿sí? Yo lo subo al trabajo hoy y a la semana siguiente tienen que entregarlo, ¿sí? Vamos a hacer una especie de foro para que todos participen, ¿de acuerdo? Cuando ustedes estudiaron verbos, no es una noticia sobre ustedes, es una noticia que les haya sucedido a ustedes o de un hecho en el cual ustedes hayan participado o tengan conocimiento del tema. ¿Sí? Cuando estudiaron verbos ustedes, hay un tiempo verbal que se utiliza, que lo utiliza mucho el periodismo, que es el condicional. ¿Sí? El condicional simple. ¿Se acuerdan cuál es el condicional? Estaría, habría, ¿sí? No. Ese verbo condicional, ¿qué es lo que hace? Hace que el periodista sepa que tiene algo, digamos, de verdad en lo que está diciendo, pero no se juega mucho en esa noticia. Por ejemplo, yo puedo decir que, perdón Facundo que te tome como ejemplo, ¿sí? Gracias, pero por ejemplo puedo decir, Facundo, a ver, voy a dar un ejemplo de una noticia policial, por ejemplo, ¿sí? El juzgado 5 de la Cámara Penal condenó o por ejemplo, la policía atrapó a Facundo Iriarte por ser el ladrón de la zona de Los Perales, ¿sí? Facundo Iriarte habría entrado en los distintos domicilios de la gente y había robado y robó cosas, ¿sí? Si yo digo todo eso, estoy diciendo que Facundo es el ladrón, ¿sí? Que Facundo es el ladrón. Ahora bien, como ustedes saben, en todo juicio
¿sí? Cabe la posibilidad de la duda, ¿sí? Nadie puede ser condenado a menos que sin un juicio previo, ¿sí? Supongamos que en el juicio Facundo presenta pruebas de que él no estuvo en la provincia, no estuvo en la ciudad, es más, ni siquiera estuvo en el país, ¿sí? Y dice, no, yo en esos momentos estuve en Italia o estuve en Brasil de vacaciones y demás, presenta pruebas y Facundo no es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Facundo? Me hace un juicio a mí, como periodista, por haber dicho que él era el ladrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodista ante esa situación? Dice, Facundo sería el sospechoso de robar en la zona de los Perales. ¿Sí? Ese sería, dice, bueno, a mí me han dicho que es él, pero yo pongo como que si en el momento dado Facundo sale libre, como salió en el anterior juicio, ¿sí? Si en el juicio Facundo quedó libre, Facundo me hace juicio a mí, yo dije, no, yo no dije que vos sos, yo dije que sería. ¿De acuerdo? Claro, habla Entonces, potencial, digamos. claro, el condicional es muy importante para el periodismo cuando tiene una certeza, pero no se sabe aún si es cierto o no. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen normalmente los periodistas deportivos? ¿Sí? Marcelo Gallardo sería convocado por el PSG, ¿sí? El Paris Saint-Germain, por ejemplo, sería convocado, o Marcelo Gallardo iría al Paris Saint-Germain, ¿sí? Dijo que en una de esas puede ir, con lo cual no está afirmando que fue o que va a ir. ¿Se entiende? Eso es lo Sí. que hacen los periodistas normalmente con estos condicionales, ¿sí? Utilizan el condicional para no tener problemas posteriores con la justicia, ¿sí? Estoy informando, pero no estoy informando. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo, pero puede que sí y puede que no se dé esa situación. ¿Se entiende? Muchas gracias, Facundo, por haber participado. ¿Sí? Sí, Bien. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer va a ser una noticia en la que ustedes pueden haber participado o se hayan tenido idea de que pasó algo, ¿sí? Y que para ustedes puede llegar a ser noticia. Y vamos a ver cómo la encaran como noticia. La idea es precisamente eso, saber cómo encaro esa información como noticia. ¿Cualquier hecho puede ser noticia? Sí, cualquier hecho puede ser noticia. En la medida en que sea importante para otros. ¿De acuerdo? Supongamos, ustedes dicen, alguien vive en la zona de Chijra, por ejemplo, ¿sí? Y se va caminando todos los días desde el centro hasta Chijra, ¿sí? Por el puente San Martín. ¿De acuerdo? El puente San Martín es largo, ¿sí? ¿Cuánto mide el puente ese? Debe medir como, no sé, 1 kilómetro más o menos, ¿será? ¿O menos? ¿Todos lo conocen el puente ese? ¿Sí? Sí, Bien. pero no tengo idea cuánto mide. Bueno, pero es largo, ¿sí? Es larguísimo ese puente, debe tener, sí, más o menos debe tener 800, 900 metros, más o menos. Entonces, cuando uno va caminando por ese puente, ¿sí? Puede salir alguien del Chingo, ¿sí? O de esa zona y querer robarle el celular a alguien. Entonces ustedes dicen, hay problemas en la zona del Chingo porque
no sé, en el puente San Martín, porque hay que tener cuidado, porque hay gente medio peligrosa, y para ustedes en una de esas quizás no es una información relevante, pero para muchos que pasan por ahí sí es relevante, ¿sí? Y eso puede despertar sospechas de la policía para que vaya y cuiden el lugar, para que pongan cámaras de seguridad, para que el que camine por allí vaya con más cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago una noticia tengo que pensar en el otro, ¿sí? Que le sirva al otro para tomar decisiones. Las noticias sirven para tomar decisiones, por más que ustedes no crean, ¿sí? Toda noticia sirve para tomar decisiones, incluso las noticias económicas. Se desploma la economía en el mundo. ¿Y cuál es la decisión que pueden llegar a tomar ustedes? O cambiar sus pesos en dólares para no perder, ¿sí? Poner el dinero a plazo fijo para ganar un poco más, ¿sí? Suben las tasas de interés y dicen, bueno, ¿qué hago? Pongo el dinero que tengo a plazo fijo, lo dejo en el colchón, compro dólares. Todo esto, todas las noticias sirven para tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que van a tomar ustedes? Por ejemplo, en el tema de los abuelitos que tienen que ir a cobrar su sueldo, ¿sí? Y bueno, yo la decisión que tengo que tomar es acompañarlo a mi abuelo para que vaya a cobrar, ¿sí? La decisión es que tengo que convencerlo de que mi celular ya no funciona, y comprarme otro, o cualquier otra cosa. A ver, Elías, que entre a ver si puede entrar. Por eso yo decía que sean puntuales, chicos, a la hora de estar en la reunión, porque es medio complicado. De todas maneras, estamos grabando esta reunión para que quede dentro de la clase quede grabada dentro del aula virtual. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entendió hasta ahora, chicos? ¿Sí? Bueno, la idea es hacer una noticia, Sí. algo que nos haya sucedido, de algo que haya pasado, y después vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo les agradezco, ahí entró alguien, les agradezco mucho el tiempo, ¿sí? Es medio complicado esto de trabajar de esta forma, no estamos acostumbrados muchos a trabajar de esta manera, pero espero que esto pase, ¿sí? Les agradezco mucho el tiempo, espero que se haya entendido al menos esta primera clase, y ya vamos a seguir trabajando. ¿Se han anotado ya en las comisiones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Mi próxima comisión va a ser ahora dentro de un rato, ¿sí? Pero les voy a subir el material directamente para que ustedes trabajen. ¿De acuerdo? O sea que no vamos a tener tu clase, profe. Voy a poner el PowerPoint, sí, lo voy a subir en la plataforma, ¿sí? En el aula. ¿Cómo me preguntaban? O sea que de 12 a 2 no vamos a tener su clase, sino que nos va a subir directamente. Les voy a subir directamente el trabajo para que lo tengan, ¿sí? Bien, profe. En lo sucesivo, si ustedes tienen dudas, vamos a hacer una charla para evacuar todas las dudas. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien. Bueno, nos estamos viendo.
quedó cupo en su comisión. La verdad que no sé, no la he visto, Jonathan. No he visto mi comisión. Creo que toda la comisión... Está llena. Yo creo que la primera que se llenó fue la mía. Pero vamos a ver si la podemos ir repartiendo. La idea era sí, está llena, me dicen acá. La idea era ir repartiendo un poco equitativamente los alumnos en las distintas comisiones. ¿Sí? No se olviden que está en la comisión del profesor Eduardo, ¿sí? La comisión del profesor Fernando, y también la comisión de Gonzalo Sarabia los días viernes. ¿Sí? A ver, por favor, no me corten. Perdón, disculpen. Bueno, ¿alguna duda que queda, chicos? Profe, entonces esto de ahora es como un teórico y a las 12 volvemos a tener el práctico los que tenemos la comisión con usted. Yo voy a subir el material directamente en la comisión del práctico. ¿Sí? Ajá. Voy a subir, este es el teórico, este es el primer teórico nuestro, ¿sí? Voy a subir, cada profe tiene su trabajo práctico, van a trabajar con el trabajo práctico, ¿sí? Yo voy a subir esto que hemos visto ahora, lo voy a subir a la plataforma, lo voy a subir al aula, para que lo vean. Les voy a poner las consignas ahí, voy a subir un material teórico también. ¿De acuerdo? Apenas corte con ustedes lo voy a hacer, ¿sí? Voy a habilitar en el aula eso, en el aula virtual lo voy a habilitar a eso. Y cada profe va a trabajar con su comisión, ¿sí? Y con su trabajo práctico, ¿de acuerdo? Bueno, yo verán el mío y trabajaré... Profe, ¿la asistencia corre únicamente de los prácticos o es teórico y práctico? De los teóricos prácticos. ¿Sí? De los teóricos prácticos. Hoy tenemos 93 personas. ¿Sí? Acá en el aula. ¿Sí? Normalmente este año había 206 inscriptos y bueno, tenemos 93. Creo que no va a haber más que eso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, yo voy a subir este material que hemos visto y la clase la voy a subir también al aula. ¿Ok? Bueno, quedamos hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Sí, profe. está el link de la comisión para cada profe. ¿Sí? Está el link con cada profe, dentro del aula está. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos.